¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más del curso de estadística. Hoy vamos a estudiar gráficos estadísticos aplicados a datos agrupados. Primero veremos la parte teórica. Las representaciones gráficas son importantes porque a través de ellas se puede visualizar con mayor facilidad el comportamiento de una variable estadística. Asimismo, permiten la comprensión, comparación y análisis de la variable. Entonces, los gráficos estadísticos son utilizados porque facilitan el análisis de las distintas variables estadísticas. De todos los gráficos estadísticos, en esta ocasión estudiaremos 4 de ellos. El primero se denomina histograma. Son gráficos de barras utilizados para representar variables cuantitativas que están agrupadas en intervalos. Variables cuantitativas se refieren a términos numéricos. Otra característica es que están formados por rectángulos contiguos, es decir, uno a continuación de otro. La variable, en este caso representada por intervalos, se grafica en el eje horizontal y en el eje vertical se representa las frecuencias absoluta FI o relativa HI. En esta ocasión utilizaremos la frecuencia absoluta FI. Sirve para interpretar las variaciones de los datos. Y también sirve para investigar cómo se puede solucionar un problema o mejorar un proceso. Aquí hemos escrito un par de aplicaciones del histograma. Otro gráfico estadístico es el polígono de frecuencias. Se forma uniendo los puntos medios X, Y, es decir, las marcas de clase, de las barras de un histograma, en su parte superior, mediante segmentos. Se utiliza o se usa para determinar la forma que sigue la distribución de frecuencias de las observaciones con el fin de ajustar alguna función probabilística determinada. Entonces, para graficar el polígono de frecuencias se puede realizar a través del gráfico del histograma. Tenemos otro gráfico estadístico denominado ojiva. Se utiliza con variables cuantitativas. Es la representación gráfica de la frecuencia acumulada FI mayúscula o HI mayúscula. En esta ocasión trabajaremos con la frecuencia absoluta acumulada, FI. La marca de clase XY se grafica en el eje horizontal y la frecuencia absoluta acumulada FI mayúscula en el eje vertical. Tenemos una aplicación. Este gráfico permite ver cuántos datos se encuentran por encima o debajo de un valor establecido. Una característica del diagrama de ojiva es que presenta o representa una gráfica creciente. El último gráfico estadístico que vamos a estudiar se denomina diagrama de sectores, también denominado diagrama de pastel. Es un círculo dividido en partes. Se usa para representar variables cualitativas. Aquí vamos a dejar algo en claro. Al hablar de variables cualitativas nos referimos, por ejemplo, a color de ojos de una persona, a deporte favorito de un estudiante, etc. Pero en nuestro estudio estadístico estamos trabajando con variable cuantitativa, en este caso la edad, que viene a ser números. Entonces, vamos a utilizar este diagrama en nuestro estudio simplemente para que ustedes vean cuál es el procedimiento para graficar dicho diagrama, a pesar que se usa normalmente para variables cualitativas. Que quede claro, lo utilizaremos en nuestra variable como ejemplo nada más. Se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría o intervalo de datos. Esto hablando de nuestra variable cuantitativa. Para realizar la representación se toma en cuenta el porcentaje y el intervalo de la variable o marca de clase XY. Esta última característica es específicamente para el ejemplo del día de hoy. Y tenemos una relación. Debido a que estamos trabajando con un círculo, tenemos que convertir nuestro porcentaje a grados y hacer una relación respecto a 360 grados que tiene un círculo. Ya vamos a explicar cómo se utiliza esta fórmula. Una vez que hemos visto ya estas pequeñas características de los distintos diagramas, procedemos con nuestro estudio estadístico. Bien. Luego de ver la teoría, vamos a proceder a elaborar nuestros gráficos. En este caso, nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias del primer ejemplo, del primer ejercicio. Tenemos nuestra tabla de datos agrupados en intervalos.
en los cuales tenemos nuestra frecuencia, y en este caso son los pacientes internados por COVID, edades en años de la última semana. Bien, tenemos 29 pacientes, entonces procederemos a calcular primeramente las gráficas. Recordemos que como parte de la actividad ustedes deben de practicar en los ejercicios anteriores, como los ejercicios anteriores, perdón, calcular la media, la mediana y la moda de las dos tablas de distribuciones. Bueno, vamos a insertar. En este caso vamos a insertar un gráfico de barras o columnas. Vamos a seleccionar los elementos de nuestro gráfico, los datos en este caso. Vamos a seleccionar las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Vamos a seleccionar las marcas de clase o X sub I para que nos aparezcan en el eje horizontal. Vamos a agregar una serie más. El nombre de la serie le vamos a poner a esta serie polígono de frecuencias, y los valores de la serie en este caso los vamos a repetir como las frecuencias absolutas de los intervalos. Vemos en este caso tenemos dos gráficas. Vamos a colocarle primero el título. En este caso serán pacientes COVID. Vamos a seleccionar esta serie, el grupo naranja. Vamos a regresar a la pestaña Insertar. Vamos a darle formato de línea. Y observamos que ya tenemos el polígono. Bueno, vamos a continuar manipulando nuestra gráfica para que parezca realmente un histograma, ya que recordemos que los histogramas son continuos. Vamos a darle doble clic acá. Pasamos al formato. Vamos a cambiar acá el ancho de la celda. ¿Sí? Observemos. Si le damos el ancho del rango 0%, están completamente pegadas. Vamos a irnos a agregarle un borde, una línea sólida. Le vamos a colocar el color negro y le vamos a dar que sea un poco más marcada la línea, como pueden verla. Luego en el color vamos a ir modificando el color de cada una de nuestras barras con el objetivo de hacerlo más llamativo. Observemos entonces que ya nuestra gráfica pues ya aparenta o simula un histograma D. Y nuestro polígono de frecuencias está ya colocado.
Tenemos acá entonces nuestros datos. Podríamos agregarle los nombres a los rangos o bien los valores. Vamos a agregarle títulos a los ejes. Recordemos, el eje era cantidad de pacientes internados. Y el otro rango representaba edades. En este caso tenemos entonces ya nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias generado a través del Microsoft Excel. Si nosotros no quisiéramos realizarlo utilizando Excel, podríamos también hacerlo en papel para que podamos tomar en cuenta que en el eje horizontal vamos a colocar el X sub I, en este caso la marca de clase de cada uno de los intervalos, y en el eje vertical las frecuencias absolutas de los intervalos. Bien, espero que este video tutorial sea de su utilidad. Espero sus trabajos a través de Facebook. Gusto de saludarles. Feliz